Buenos días. Buenos días para todos. Vamos a comenzar nuestra clase de adoración transformadora el día de hoy. Vamos a comenzar nuestra cuarta clase. Vamos a orar y darle gracias al Señor en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por esas horas de clase que hemos tenido. Gracias porque nos estás enseñando una forma de adorar que es de acuerdo a tu palabra y síguenos enseñando y síguenos revelando en medio de estas clases, Señor. Entregamos este tiempo, cada persona que está presente, cada persona que va a ver de manera sincrónica esta clase, Señor. Espíritu Santo, habla, quita estructuras y revela tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. John, buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, gracias. No veo la pantalla. Sí te vemos. Voy a tratar de... Yo los veo a ustedes, no me dejen ingresar. Voy a tratar de conectar. Ya empezó. Listo. Bueno, listo. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy, nuestra quinta hora de clase. Por ahí vi ya, califiqué varios de los primeros trabajos. Algunos de ellos no tuvieron en cuenta la lectura del libro de Marcos Witt y les dije que apenas arrancamos esta clase, les dije que era supremamente importante. O sea, el centro de la lista de acción de gracias, pero tenían que tenerlo en cuenta con los tres áreas que este capítulo dice acerca de cómo elevar una acción de gracias. No es que lo tengamos que hacer así el resto de nuestra vida, pero es una buena forma de poderlo dividir. Y para esta clase específicamente, lo que esperamos es que se haga de esta manera, de acuerdo a tres áreas, pues que son básicas. Nosotros somos seres humanos, en el alma, en el cuerpo y el espíritu. Vi varias tareas que no lo hicieron así, entonces no tienen la nota superior, sino bien, pero no de acuerdo a la instrucción, para que lo sepan y lo corrijan en las próximas dos tareas que vamos a estar teniendo. Muy bien, entonces continuando, la clase pasada hicimos la introducción a lo que era el tabernáculo, ¿recuerdan? Vimos un video del tabernáculo, ¿cierto? Señor. ¿De cuántas partes está compuesto el tabernáculo de Moisés? De tres partes fundamentales, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, y en cada una pues es una referencia digamos así, a la relación con Dios, o a la cercanía con Dios. Exacto, cada parte me habla de Jesús y de su obra redentora, ¿cierto? Nos habla es tipo de Cristo. Cuando hablamos o sea, todo el Antiguo Testamento realmente nos habla de Jesús, porque está hablando desde Adán, cuando Adán pecó, que lo vimos que perdió su esencia, ¿recuerdan? Desde allí, Dios ya había provisto un Salvador. Entonces, desde allí, todo nos habla de Jesús. Adán, el primer hombre, y Jesús, el postrero, ¿cierto? Todo nos habla de Jesús y de lo que el Padre ya tenía preparado para salvarnos. Solo que le buenos días. Entonces, recordemos eso, que todo nos habla, y más el tabernáculo, ¿no? Cada parte del tabernáculo nos habla de Jesús. Vimos las tres partes y y enumeramos los utensilios que estaban dentro de ese tabernáculo. Los utensilios son las herramientas, digámoslo, de que utilizaban los sacerdotes en el recorrido del sacrificio en el tabernáculo. Y hoy vamos a comenzar con el ¿cómo se dice? El primer utensilio. ¿Cuál es el primer utensilio de acuerdo a lo que vimos la clase pasada? ¿Quién recuerda? El altar de la ofrenda es. El altar abierto. Dale. El altar de bronce, buenos días. Exactamente, que el altar de bronce o el altar del sacrificio, que estaba hecho de bronce. ¿Sí? Entonces, es importante tener en cuenta esto. Vamos a ver el altar de bronce o el altar del sacrificio. ¿Para qué sería el altar del sacrificio? Por favor, busquen. Sí, dale. Es donde se presentaban los sacrificios de los corderos o
de las terneras que ofrecía el pueblo por el pecado y por la ofrenda de paz y por todo lo demás. Habían varios sacrificios. El principal de la expiación era el Ujú. cordero, ¿cierto? El cordero sin mancha que lo vamos a ver hoy. Ese es uno de los primeros, los más importantes, pero había muchos sacrificios, era Pablo más, ¿no? Bueno, habían diferentes tipos de sacrificios dependiendo lo que se buscaba. Pero efectivamente, pues sacrificar es que matar un animalito, acabar con la vida, chorrear la sangre, para eso era el altar del sacrificio. Entonces vamos a ver el altar de bronce, vamos a ver Éxodo 27. Éxodo 27 del 1 al 8. Éxodo 27 del 1 al 8. Dice que el altar del sacrificio, bueno, también está en Levítico 1. ¿Por qué mandaba Dios construir un altar de sacrificio? Además, ¿por qué mandaba construir ese altar? Yo pienso porque era que la única forma de reconciliar el pecado con Dios, es decir, se ofrecía el sacrificio de Endeavor como una forma de buscar perdón. Entonces el altar era muy importante porque era donde se presentaba el sacrificio que subía como ofrenda al Señor. Exacto, había sacrificio, pero no quitaba los pecados, daba perdón, Ujú. dependiendo si era los pecados del pueblo, el cordero sin mancha una vez al año, y Dios aceptaba el sacrificio, entonces el pueblo era perdonado, tenía un año de perdón, un año de gracia, ¿sí? Ujú. Es exactamente. Y algo importante que te dice acá, Levítico 7 al 10 y Hebreos 9, 22. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Leamos Hebreos 9, 22. Que no tenga el otro. Leamos Hebreos 9, 22, que es supremamente importante. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Lo que hacía cuando se sacrificaba este animal, como que cubría la sangre, cubría el pecado del pueblo. Y hay algo diferente que va a pasar con Jesús en el Nuevo Testamento, que él fue el Cordero sin mancha. ¿Qué dice Hebreos 9, 22? Bueno, yo estaba en la historia con Éxodo, pero ya lo busco, Hebreos 9:22 Sí, Hebreos 9, 22. dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces ahí está clarito. Casi todo es purificado con sangre. Y sin el derramamiento, ¿no hay qué? No hay remisión, o sea, No hay no hay perdón. Lo que pasa es que remisión es que remite los pecados al Cordero. Mis pecados son redimidos o sea, son remitidos al Cordero. Pues eso es remisión de los pecados. No es que yo Sí. hice algo para que me perdonara, es que por el sacrificio que Dios aceptó en el Nuevo Testamento, entonces mis pecados, recuerden que habían dos corderos, un cordero que se sacrificaba una vez al año y el otro, un macho que mandaban al desierto. Y sobre ese otro cordero que mandaban al desierto, la sangre limpiaba y los pecados se iban sobre el otro. O sea, él se llevaba los pecados del pueblo. Y esta es la misma imagen que tenemos hoy en Cristo. Remisión. Los pecados iban sobre él. O sea, mis pecados eran perdonados porque eran remitidos al Cordero y por eso había perdón. Era el Cordero sin defecto, Levítico 1. Ahí no vamos a ir al Levítico 1, pero ahí nos dice que tenía que ser un Cordero perfecto, sin defecto, ¿cierto? No podía tener la patica rota, tenía que ser el mejor, de mejor postura, tenía que ser un Cordero sin defecto. Y la sangre era derramada y quemada en el fuego, eso ya lo habíamos visto. Eso es lo que pasa allí en el altar del sacrificio o el altar de bronce. Aquí podemos ver una imagen de cómo era el altar del sacrificio. Bueno, me adelanté acá. Listo, entonces, ahora sí, vayamos a Éxodo 27, 1 al 8. Éxodo 27, 1 al 8, ¿que lo tenían ya o lo perdieron? Ya, aquí está.
Vale. Dice, con madera de acacia construye un altar cuadrado que mida 2 metros con 30 centímetros de ancho y de largo, y 1 metro con 40 centímetros de alto. Haz cuernos en cada uno de las 4 esquinas, de modo que el altar y los cuernos formen una sola pieza. Recubre con bronce el altar. Haz recipientes para las cenizas, palas, tazones, tenedores para la carne y braseros, todos de bronce. Hazle una rejilla de bronce y ponle 4 tornillos de bronce en las 4 esquinas. Instala la rejilla a la mitad de la altura del altar, debajo del borde. Para trasladar el altar, haz varas con madera de acacia y recúbrelas de bronce. Mete las varas por los anillos a ambos lados del altar. El altar deberá ser hueco y estar hecho con tablas. Constrúyelo tal como se te mostró en el monte. O sea, hay una instrucción muy específica y es lo que hemos venido revisando cuando comenzamos el tema del tabernáculo, y lo que vamos a estar acentuando es que Dios es muy específico cuando le da una instrucción a Moisés. Dios es muy específico cuando nos da una instrucción a nosotros. Haz tal cosa. El tema es que yo pueda tener, que yo esté abierto, que mi espíritu realmente esté perceptivo para escuchar la instrucción que Dios me está dando hoy. Hoy Dios habla más claro de lo que le habló a Moisés, porque tenemos al Espíritu Santo, tenemos su palabra y tenemos al Espíritu Santo ante nosotros. Entonces Dios nos habla más claro. Y Dios es muy específico, vea, le dio las medidas, recuerdan, para hacer el tabernáculo, Dios les dio las medidas. Ahora en el altar le dice a Cristo, vea, madera de acacia, no me va a traer otra madera, madera de acacia. Y lo tienen que recubrir de bronce. ¿Sí? Entonces es muy específico. Entonces volvemos aquí al altar. Llegaba el sacerdote, si ustedes bien recuerdan, a ver, tengo acá. Pues, no, por favor, gracias. ¿Y qué pasó conmigo? Pues, gracias. Entonces, llegaba el sacerdote aquí a la puerta. Si tengo otro por acá, bueno. Llegaba el sacerdote, entraba por la puerta que nos habla de Cristo, ¿recuerdan? Y recuerdan los colores de la puerta. Y llegaba al atrio. Entonces, lo primero que hacía era llegar aquí al atrio. Entraba por la puerta y llegaba al altar del sacrificio, al altar de bronce, es el mismo altar. Y aquí se detenía un buen tiempo y comenzaba el tema de lo que es el sacrificio. Volvemos acá. Esto ya lo vimos, ok. Y quemaba su ofrenda. Entonces es importante entender que ese altar de bronce es el último altar. O sea, hoy el pueblo de Israel, hoy, 2026, ya está construido este altar de nuevo. Porque ellos van a reconstruir el templo de Israel, ¿sí lo sabían? De hecho, ya todos los utensilios, el altar de bronce, la fuente de bronce, ¿cómo se llama? El candelero, todo lo que está en el lugar santo y el lugar santísimo, el arca de la alianza, esa no estoy tan seguro porque creo que es la misma, debería ser la misma que tenía el antiguo templo y que se usaba acá, pero no sé si ya esté reconstruida o no. Pero ya todos los utensilios están reconstruidos tal cual como Dios lo manda para el nuevo templo, porque en el nuevo templo, recuerden que Jesús dijo que el templo se iba a destruir en 3 días. Él le dijo la profecía, en 3 días destruiré el templo y se destruirá y en 3 días lo reconstruiré. ¿Sí recuerdan ese texto? ¿Alguien? Él estaba hablando de sí mismo, el templo, él, Jesús, el templo. Pero también estaba hablando de que ese templo se iba a destruir. En el año 70, 80 después de Jesús, el templo de Jerusalén fue destruido definitivamente por los romanos. Y hasta nuestros días no ha habido templo. Los pueblos de Israel no han tenido dónde ofrecer sacrificios, porque no han entendido que Jesús fue el último sacrificio. Entonces, pero eso está en reconstrucción el día de hoy, y se va a volver a instaurar ese sacrificio. Pero ojo, recuerden que la clase pasada, donde pasaba yo les decía, Jesús fue el último altar. ¿Para qué es un altar? Para traer sacrificios.
pues que el sacrificio de Jesús fue perfecto, no necesita nada más. Entonces ya no hay más altares. En nuestra época los altares se acababan, los altares, ojo, los altares sacrificiales de animales por el perdón, todo eso ya se acababa. Hoy hablamos de traer sacrificio, recuerdan que lo vimos creo que en la primera clase, ¿el sacrificio de qué tenemos que traer? Está en silencio. De alabanza. Sacrificio de alabanza, Alabanza, ese, agradecimiento. pero, exacto, pero ese no es un sacrificio para el perdón de mis pecados, ¿cierto? Nada que ver. Entonces, Jesús fue el último altar y él fue el último sacrificio, porque su sacrificio fue perfecto. Tengamos esto en cuenta, porque eso es muy importante. Ya no hay más altares. Hay diferentes religiones que aún tienen sus altares y dicen, ese es el altar del sacrificio, no sé qué, ¿no? Eso fue el último altar. Muy bien. Continuando, vamos a ver por qué, cómo Jesús fue ese altar y qué pasaba en el Antiguo Testamento y qué pasa en el Nuevo Testamento. Vamos a hacer un paréntesis. Estamos en el tema del altar de bronce, pero vamos a ver aquí Éxodo 12. El que tenga Éxodo 12, por favor, ver Éxodo 12. Vamos a ver lo que es la Pascua judía. ¿Quién sabe qué significa Pascua? ¿Qué significa Pascua? No ¿No? sé, pero me suena como agradecimiento. No sé si. No exactamente. Pues como la celebración de ese momento que tuvo Israel de que se iba a presentar la última plaga de la muerte de los primogénitos y todos en Gosén pues estaban marcando la puerta con sangre en los dinteles para que por ahí no pasara el ángel de la muerte y ellos quedaran libres de esa plaga. ¿Es por eso? Exactamente, por ahí va la cosa. Y les dijo, Dios le dio una instrucción al pueblo, ¿cierto? Le dio una instrucción a Moisés, miren, van a celebrar, bueno, lo sacó de Egipto, lo sacó de la esclavitud, y esa es una fiesta que Dios, bueno, acá les dice, será en memoria solemne, y tienen que celebrarla hasta el día de hoy. El pueblo de Israel está celebrando la Pascua. Nosotros también recordamos la Pascua, pero no la Pascua judía, sino la nueva Pascua. Entonces, ¿qué significa Pascua? En hebreo, la palabra, bueno, el hebreo no tiene vocales, pero si lo pudiéramos decir es Pesaj, Pesaj en nuestro, poniéndole unas vocales para poderlo pronunciar nosotros los de habla hispana. Pesaj, que significa salto, paso, salto o paso. ¿Qué será eso de salto o paso? Pasaron de la esclavitud, como lo decía John, pasaron de la esclavitud a la libertad. Eso sí significa Pascua. El paso o el salto de la esclavitud, nosotros es el salto de la esclavitud, de la muerte a la vida, porque hemos sido resucitados con Cristo. Ahora somos, Cristo es nuestra Pascua y lo vamos a ver ahorita. Entonces, eso significa Pascua, eso es lo que celebran los judíos cada año, y nosotros los creyentes cristianos también celebramos en memoria esta fiesta. Lo que pasa es que ellos no han entendido que Jesús es esa Pascua. Ahora ellos siguen esperando este Cordero. Entonces, vamos a leer Éxodo 2. Bueno, Éxodo dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer un cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre... Ay, ahora me perdí. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, y lo tomaréis
lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación Entonces, del pueblo de Israel entre las y- 2 tardes. Y tomarán la hasta ahí de un la segundo. sangre y la pondrán. Dame un segundo, hasta ahí. Entonces, Ujú, dice que ¿a quién le habló Dios? listo. Eh, ahí le habló le Ok, dijo le dio a la Moisés, instrucción le a habló a Moisés, que Moisés es lo que tenían que y le hacer. dijo, van a tener un cordero por familia, Ujú, ¿cierto? Un cordero por familia. sí. O por 2 familias si era muy pequeña Tanto la familia, había, o con el vecino, mejor había dicho. que reunirlo. Luego, este cordero, ¿cómo debería ser? ¿Qué instrucciones? Eh, un cordero por familia. Sí, A ver, miramos las instrucciones. el 5, el versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Entonces, tiene Exacto, que ser sin entonces defecto será y macho de un 1 año por lo cordero menos. Tiene que ser grandecito. importante, es que sea sin defecto y un macho de 1 año, de las ovejas o las cabras. Tiene que ser sin defecto. Listo, ahora sí, continúa. Ah, bueno, creo que alcanzaste a decir el versículo 6. Retomemos el versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo haban de comer, o sea, en las casas de cada uno. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas, lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego y lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en la mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré, en aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no, y Hasta así el el 14. primer día, a- ¿hasta el 14? Sí, hasta el 14. Ah, bueno, listo. Ahí ya Y os será terminaste el por, 14. sí, ya terminé, sí. Ok. Entonces, miren que aquí hay varias cosas importantes, que es lo que les decía anteriormente. eh, hasta el día de hoy el pueblo de Israel, el pueblo judío, celebra hoy esta Pascua. Y así lo hacen, ¿por qué? Porque es que el hecho de haber salido de Egipto fue un hecho eh, que marcó la vida del pueblo. Ellos vivieron durante 600, 700 años en esclavitud en Egipto, ¿cierto? ¿Recuerdan cuando llegaron a Egipto y después los esclavizaron? ¿Alguien recuerda en qué momento llegaron a Egipto el pueblo hebreo, el pueblo de Israel? ¿No? Después de una sequía grave que hubo y cuando José estaba casi que de segundo al mando en Egipto, superando la sequía con todo lo que le mostró el Señor que tenía que hacer. Exactamente. Entonces había una sequía y tuvieron que salir porque no tenían que comer. Llegaron a Egipto y como estaba José,
ellos no lo reconocieron, era el hijo que ellos, el que habían los hermanos vendido, ¿cierto? El otro hijo de Israel, de Jacob, y estaba como segundo, y le dijo al faraón, venga, ¿cierto? Ayúdenme que son, y les dieron un lugar, los dejaron por allá a un ladito porque para Egipto, para el faraón, los pastores no eran bien vistos, y era un pueblo, y el pueblo era un pueblo de pastores, básicamente. Entonces, allá los dejaron, llegaron bienvenidos a Egipto, pero murió este faraón, pasaron las generaciones y el pueblo vieron que estaba creciendo demasiado y los esclavizaron finalmente. Ellos no llegaron como esclavos, los esclavizaron en el tiempo, y duraron más o menos entre 600, 700 años, encima, esclavos en Egipto. Ahora, un pueblo de tantas generaciones es como esclavo, Dios después viene con Moisés, llama a Moisés para que sea el que los saque de allí. Y eso es lo que están celebrando. 600 años de esclavitud que salieron en un momento, ¿cierto? Por eso es que esta fiesta para ellos es tan importante. La Pascua, la liberación. Entonces, era un cordero inmolado entre las dos tardes. ¿Alguien sabe qué son las dos tardes? Los judíos hablan mucho de las dos tardes. No, eso sí yo no la tengo clara, pero sé que hay como como que dividen el día en 4 partes, ¿es? Si no estoy mal. Sí, la primera tarde es más o menos hacia las 3 de la tarde nuestra. Esa es la primera tarde. Y la segunda tarde ya es el ocaso, cuando ya se está poniendo el sol, esa es la segunda tarde. Entonces, entre las dos tardes, entre las 3 y el ocaso, tendrían que sacrificar a este cordero. Esas órdenes, vuelvo y les digo, Dios no, como dice el dicho popular, Dios no, Él no da puntada sin dedar. Dios sabe qué es lo que está diciendo, me refiero a eso, ¿sí? Él sabe lo que está ordenando porque tiene un propósito, porque algo se va a cumplir adelante. La sangre en los postes, yo les decía, o en los dinteles, o en el marco, hoy lo diríamos en el marco de la puerta, ese es el dintel, ¿cierto? De pronto para las generaciones más jóvenes que nos acompañan de manera sincrónica, uno dice el dintel. Yo cuando leía eso también, cuando tenía mis 18, yo decía que es un dintel, me tocó ir a buscar en el diccionario. El dintel es el marco de la puerta. Entonces tenían que rociar la sangre en los dinteles, en el marco de la puerta. ¿Por qué? Porque iba a haber mortandad, ¿recuerdan? Es lo que va a pasar aquí. Esta ya es la última, digamos, de las plagas, que es la muerte de los primogénitos, y con esto el faraón les va a decir, no, váyanse, 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 váyanse ustedes, listo. Pero el pueblo tenía que seguir una instrucción, y era que tenía que poner la sangre de este cordero, para que cuando llegara el ángel de la muerte no pasara, sino siguiera el largo. Pues la sangre les será una señal importante aquí, ¿cierto? La sangre, estamos hablando de la sangre, estamos hablando del sacrificio también. Estamos en el contexto del altar de bronce, el altar del sacrificio. La sangre, por ahí pasa, era importante. Ceñid vuestros lomos listos para partir apresuradamente. ¿Qué significará ceñidos vuestros lomos? Con la ropa puesta, digamos, ¿cierto? O sea, no te escuchamos. Yo vi que hablaste, pero no te escuchamos. No, se te fue el micrófono. Algo pasó. Ceñidos vuestros lomos es como el cinturón, como que tenga puesto, sí, la ropa, estar Que listo. tenga listo bueno, diríamos nosotros hoy los pantalones puestos ya. En esa época el pantalón no era una prenda de vestir, eran las túnicas y bueno, etcétera. Pero es básicamente eso. Como si ustedes van a comer, van a hacer esto, van a quemar, se lo van a comer completo entre las dos tardes, y van a tener los lomos listos, porque ustedes van a salir apresuradamente. Es lo que está diciéndole, es la instrucción. Tercero, la sangre les será por señal.
Y lo último importante acá, será una fiesta solemne. Entonces, como les digo, hasta el día de hoy, el pueblo de Israel eh, celebra la Pascua, recuerdan de ese momento y lo celebran tal cual, recuerdan el momento en que Dios los sacó. Estaban por familias y cuando les dio la señal, váyanse, salgan de acá porque ya es hora de partir. Y ahí fue la liberación del pueblo de Israel. Y bueno, los llevó a la tierra prometida. De ahí salieron para la tierra prometida, que duraron como 40 años en llegar. Eso es otra historia. Pero de allí ya fueron liberados. ¿Ok? Y ahora, ¿qué pasa con nosotros hoy? Pues que Cristo es nuestra Pascua. Nosotros no celebramos esta fiesta, aunque tiene un trasfondo judío, digamos, podríamos decir que es una fiesta judío-cristiana, porque Jesús también celebró la Pascua. Jesús celebraba la Pascua porque Jesús fue judío. ¿Sí? Ojo, judío, no palestino, como dice por ahí la gente sin conocimiento. Jesús fue un palestino. Pues él era de esa región, pero era el pueblo de Israel. Él era judío. Y creció como judío, obviamente. Como el pueblo de Dios, porque pues Israel es el pueblo de Dios. Ahora, Cristo es nuestra Pascua. Lea, por favor, John, buscas Lucas 22:7 y Keila que busca, está para Corintios, Primera de Corintios 11, no, sí, Primera de Corintios 11:23. Primera de Corintios 11:23. Esto no es esto. Primera de Corintios 11. Tienes el Lucas 22:7. Yo borro esto acá, que me quedó raro. Primera de Corintios 11:23 y Lucas 22:7. ¿Quién? ¿John tienes Lucas? Aunque creo que no te está sirviendo el micrófono. No, algo pasó con el micrófono de John y no lo escuchamos. Bueno, Keila, por favor, ve leyendo 2 de Corintios. 2 de Corintios, Primera de Corintios 11:23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Ok, hasta ahí, porque luego vamos a profundizar en todo el texto. Jesús mismo dijo, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. O sea que también cuando celebramos la Cena del Señor estamos recordando nuestro paso de la muerte a la vida, nuestra Pascua. Creo que John ya está. Sí. Lucas 22:7. Estás en silencio de todas maneras. Lucas 22:7, ¿qué nos dice? Lo leo, creo que está sin sonido. Ya. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. ¿Sigo? Sí, sigue. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id a prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí al entrar a la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esta casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él los mostrará un gran aposento alto ya dispuesto preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con él y los apóstoles, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros.
porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el de había que hacer esto. Perfecto, entonces tenemos el contexto. Está Jesús, como les decía anteriormente, Jesús era judío y Jesús celebró la Pascua. Y estaba en este momento celebrando la Pascua, la fiesta solemne, con sus discípulos. Estaban en ese momento. Cuando Jesús llegó, ¿a dónde estaba llegando Jesús? A Jerusalén, ¿cierto? Ya llegaba Jesús a sus últimos días antes de ser inmolado en la cruz, sacrificado en la cruz. Y llegó y se reunió e instauró esta nueva. Después les dice, hagan ahora, sí, vamos a celebrar esta fiesta, pero ahora ustedes lo van a seguir haciendo en memoria mía. Y la orden es que lo sigan recordando, ¿cierto? No es por salvación, pero es por recordar lo que Jesús hizo en la cruz. Y le dice, ok, ahora van a hacerlo. Entonces está hablando que Jesús en este momento Jesús se está poniendo, se está cumpliendo lo que pasaba allí en la fiesta judía. Todo es tipo de Cristo. Entonces Jesús está diciendo, vea, ya no hay más corderos, yo voy a ser ese cordero. Yo soy ese cordero que va a morir por ustedes, porque iba a morir. Entonces Jesús les dice, en mí, ahora ustedes van a recordar, ya no van a recordar esto que hacemos ahorita, sino van a recordar lo que yo voy a hacer por ustedes. Cuando coman, cuando partan este pan, cuando tomen esta copa, van a hacer esto en mi memoria. Es Jesús está diciendo, yo soy el nuevo cordero, que voy a morir y que todo lo anterior va a pasar. Entonces, ahora Keila busca Juan 1:29. John busca 2 Corintios 5:21. Juan 1:29 y 2 Corintios 5:21. Juan 1:29, ok. Cuando tengan Juan 1:29 lo podemos leer. Bueno, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Sigo? Muy bien. No, hasta ahí. Entonces, ¿recuerdan cómo se cumple esta Pascua en Cristo? Aquí en el Antiguo Testamento, en la Pascua judía, dice que era un cordero con familia, ¿se acuerdan? Que lo leímos. Ahora, ay, se me fue. Ahora es un cordero por el mundo. Uy, se me fue adelante esto. Un cordero por familia y ahora es un cordero por el mundo. Uy, ¿qué está pasando? Un cordero. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Y quién le está diciendo? Juan, cuando se dio cuenta que Jesús era ese cordero, ¿no? Un cordero por el mundo. Juan el Bautista. Está diciendo, oiga, vea, ese es el cordero del que les estaba hablando. Entonces, Jesús tomó ese lugar de ese cordero que se sacrificaba en la Pascua, pero ese cordero que se sacrificaba en el altar de bronce. Ahora, ¿qué nos dice 2 Corintios 5:21? Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Muy bien. Un cordero, el cordero en la Pascua judía tenía que ser un cordero sin defecto. Lo mismo que el cordero que moría en el altar del sacrificio, que se sacrificaba. Ahora Jesús es ese cordero porque no tuvo defecto, porque no conoció pecado. ¿Cómo es que dice exactamente el versículo? De 2 Corintios 5, ¿qué es lo que dice exactamente? Que no tuvo el pecado, que no conoció pecado. Y se hizo pecado. Se hizo pecado, pero él no pecó. Él fue perfecto. Siendo hombre, completamente hombre, estando sujeto a
nuestras pasiones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos como seres humanos, Él no cometió pecado. Por eso es un cordero sin defecto, es el cordero sin defecto, es un cordero perfecto. Busca, por favor, Teila, Juan 19, 33, 34 y John, busca primera de Juan 3, 1 al 3. Ojo, nosotros, primera de Juan 3, 1 al 3. Aquí vamos a leer mucha Biblia en esta clase. Me avisan cuando lo tengan para continuar. ¿Ya lo Tengo tienes? Juan, sí, señor, tengo Juan 19, 33, 34. Dice, Todavía no lo leas. Yo voy a leer el texto anterior que dice Lucas 23, 44. Dice Lucas 23, 44. Dice así. Como a las 12 del día el sol dejó de brillar y todo el país quedó en oscuridad hasta las 3 de la tarde. La cortina del templo se partió en dos, de arriba a abajo. Jesús gritó con fuerza y dijo, Padre, mi vida está en tus manos. Después de decir esto, murió. El capitán romano vio lo que había pasado y alabó a Dios y dijo, en verdad este era un hombre bueno. Al ver todo esto, la gente que estaba allí volvió a su casa llena de tristeza, pues se sentía culpable. Todos los amigos íntimos de Jesús y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se mantenían a cierta distancia mirando lo que pasaba. Entonces, aquí vemos, recuerdan que el Cordero de la Pascua, Cordero Pascual, la instrucción que Dios le dio a Moisés es que debía ser inmolado entre las dos tardes, o debía ser sacrificado entre las dos tardes. Y acá Lucas 23 exactamente está diciendo, a las 12 del día comenzó a oscurecer, y a las 3 de la tarde Jesús gritó, mi vida está en tus manos. Y el velo del templo se partió en dos, el velo que había allí. O sea, Jesús fue inmolado, el Cordero Jesús fue inmolado entre las dos tardes. Ojo a cómo se están cumpliendo. Lo que quiero que yo entienda, lo que yo quiero que entiendan es cómo se está cumpliendo, o más bien, cómo se cumplió cada palabra que Dios dio en el Antiguo Testamento, en el caso de la Pascua, cómo se está cumpliendo en Jesús. Cada palabra, cada señal, cada versículo es tipo de lo que iba a venir en Cristo. Entonces, el Cordero que fue inmolado, ahora es Jesús inmolado en las dos tardes. Ahora sí, Juan 19, 33 y 34. dice, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Sangre en los postes y en los dinteles. Recuerden que yo no estoy, desde que les estaba compartiendo aquí la presentación. Recuerden que la sangre, les decía acá, que tenían que poner la sangre en el marco de la puerta, ¿no? En los postes, en los dinteles. Pero ahora es esa sangre que corrió en la cruz la que nos salvó. Ahora es la sangre de Cristo, la sangre derramada. Y ahí dice que salió sangre y agua. O sea que al final, cuando ya sale agua es porque ya no hay más sangre. Entonces, toda la sangre de Jesús fue derramada allá en ese poste, en esa cruz, en ese madero, fue derramada por nosotros. No cubrió nuestros pecados, como pasaba con el cordero del sacrificio. Esa sangre no cubría los pecados. Esa sangre no cubrió, quitó. La sangre de Jesús tiene el poder de ser, ¿cómo lo diríamos hoy? Detergente, si lo pudiéramos definir de alguna manera. Quita, no cubre. No es como, ay, se me manchó este saquito y no salió con el jabón o con el quitagrasa.
tocó teñirlo, no sé, cualquier cosa me invento para que no se vea y lo cubro. No, la sangre de Jesús ya no nos cubre, la sangre de Jesús nos lava, nos limpia, nos hace unas nuevas criaturas. Ese es el milagro, perdón. La sangre del cordero allí pasaba, entonces el ángel de la muerte no podía pasar, no podía entrar, y los primogénitos de los judíos eran salvos. Ahora, aquí ya no pasa nada, aquí ya no, el diablo viene y ya no nos ve, porque ya no son, ya estamos muertos al pecado, estamos muertos a esa antigua naturaleza, ya tenemos una nueva vida, una nueva naturaleza por la sangre de Jesús que nos lavó y nos quitó gratuitamente por su gracia, por medio de la sangre de Cristo, por medio de la fe somos salvos. La sangre de Cristo realmente es poderosa, es poderosa. Hoy nos limpia y nosotros los que hemos aceptado el perdón y hemos aceptado a Jesús, somos limpios del poder del pecado y del poder de la muerte. Nuestros pecados pasados, presentes y futuros son perdonados. Hay provisión para nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Ya están perdonados porque tenemos a una nueva naturaleza que es Jesús. ¿Vamos hasta ahí? Listo, ahora John, creo que le dije Juan 3, primero Juan 3, 1 al 3. Mirad, ¿se me escucha? Sí. Mirad con cuál amor nos amó, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque Él le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces ahora dice aquí que ya no somos, ¿cómo es que lo dice? Ya no somos de este mundo, ahora somos de Él. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice exactamente? ¿Me lo recuerdas? Amados, ahora somos hijos de Dios. Esa Somos parte de hijos de abajo. Dios. Exacto. Ahora somos hijos de Dios. Ya partimos de la muerte, ya partimos de esa antigua vida, de esa antigua naturaleza. Egipto, tipo del mundo, ¿cierto? Egipto, tipo de esclavitud. El mundo esclaviza, el mundo oprime. Pero ahora en Cristo salimos de ese Egipto espiritual, nosotros los creyentes, y somos hijos de Dios. Salimos de ese Egipto para el reino de Dios. Y también dice Juan, aún no se ha manifestado lo que seremos. Lo que sí sabemos es que ya somos que nuestro espíritu nació nuevo, pero salimos para el reino. Hoy no hablamos del reino de Dios, es decir, no estamos en el reino, pero nosotros, los hijos de Dios, somos parte de este reino. Porque si Jesús ya reinara en este mundo, pues no estaríamos las que estamos viviendo incluso en nuestro país, en nuestras épocas, ¿cierto? O a manera global, la guerra en Irán, la guerra sí, en Irak, allá en Irán, perdón, en el estrecho de Hormuz, ¿qué llama? Hormuz, bueno, no me acuerdo el nombre. La guerra que se está viendo entre Israel y sus enemigos, la guerra que está viendo entre aún Rusia y ¿cómo se llama el país este? Me olvidó el nombre. Ucrania. Ucrania, la guerra que se vive en Colombia. Sí, no para mí tan lejos. Entonces, si Jesús fuera el rey, esto ya no estaría pasando. Jesús vuelve como rey, ojo, Jesús se fue, pero él va a volver como rey, a gobernar literalmente este mundo. Pero ustedes y yo hoy somos parte de ese reino porque ya salimos de las tinieblas a su luz. Si recuerdan cuando nosotros le decimos a Jesús o le decidimos aceptar a Jesús como el Señor, recuerdan que lo hablábamos en una clase. ¿Qué quiere decir que yo te acepto como el Señor de mi vida? Quiere decir eso. ¿Quién es un Señor de alguien? ¿Quién señorea sobre alguien? Pues El rey, como un rey.
Somos siervos, sí. Un rey. Un rey señorea sobre un, y lo veíamos, ¿cierto? Los reyes, pues hoy en día los reyes ya no tienen tanto, los reyes actuales que existen en el mundo ya no tienen tanta autoridad como lo tenían antes. Pero el rey gobernaba sobre sus súbditos. Eh, Ahora, cuando le digo a Jesús, sea el Señor de nuestra vida, es que sea el rey, el quien enseñorea, quien gobierna. Aunque ya no, también dice, ya no nos llama siervos, sino amigos. Aun cuando es el Señor, no nos trata como súbditos, como siervos, nos trata como amigos, como hijos del Padre. ¿Ok? Entonces, somos parte del reino porque su reino está en nosotros, pero su reino no se ha establecido en la tierra. Y eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, ya partimos de Egipto. Ceñimos nuestros lomos. Es decir, cuando aceptamos a Jesús, salimos de Egipto. Y ahora, la sangre, bueno, busquen por favor Keila Hebreos 9:12. Y bueno, sí, ya lo habíamos leído. Solo Hebreos 9:12 al 14. Y sí, John, busca 1 Corintios 11:26 para cerrar. 2 Corintios 11:26. Y Keila, Hebreos 9:12 al 14. Bueno, dice, y por la sangre de machos cabríos, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, sacrifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Lo ha dicho todo el Señor de Hebreos. La sangre les será por señal. La sangre de Cristo ya es la señal que nos lavó, nos limpia y nos limpió. Nos limpiará. Como les decía, nuestros pecados pasados, presentes y futuros, ya tenemos perdón, porque es una sangre, ya no hay más sacrificios. No es que, ay, yo pequé y entonces tienen que morir Jesús otra vez por mis pecados, ¿no? La sangre les será por señal. Y 1 Corintios 11:26. Dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, será recordada, será en memoria, será una fiesta solemne. Lo mismo que veíamos aquí atrás, ¿no? Será en memoria solemne. ¿Alguna duda de que esta Pascua y todo lo que estaba hablando acá, le dijo Dios a Moisés, se cumplió en Jesús? Si ustedes hacen el paralelo, todo se cumplió, su sacrificio fue perfecto. Y ahora Jesús nos dice, hagan esto en memoria mía, como les decía anteriormente. Y les dejo, para irnos a un receso de 5 minutos hasta las 9, esta pregunta a ustedes, a que me la respondan. Uy, pues se me olvidó la pregunta ahora. Somos santos, somos ya, se me fue la onda. ¿Somos pecadores salvados por gracia? Es la pregunta. ¿O somos santos que ocasionalmente pecamos? ¿Somos santos, somos pecadores salvados por gracia? ¿O somos santos que ocasionalmente pecamos? Y les dejo para que me la contesten, para que la mediten mientras vamos al receso hasta las 9:01. Ya nos vemos en 5 minutos. Ok, gracias.